Capítulo 7. La construcción cinematográfica del espacio. Década del 20, Lev Kulesov, famoso por sus experimentos con el montaje, forjó la noción de geográfica creativa. También conocida como la invención del mundo. Geográfica creativa. Refiere al efecto por el cual la yuxtaposición de dos planos que representan espacios distantes entre sí en el mundo real, permite construir un nuevo espacio percibido como continuo por el espectador. El espacio en el cine. Guardeault, 1995, aborda esta categoría tomando como punto de partida el cuadro. Ya que este no es solo una manifestación del tiempo sino también es el espacio. Muchos críticos consideran que en el cine el espacio es anterior al tiempo, porque consideran que el fotograma está sostenido en el espacio y no en el tiempo. El cine se caracteriza por presentar de manera simultánea las acciones que constituyen el relato y el lugar en el que se realizan, todo ello dentro de un cuadro. La imagen dice de una vez todo lo que ocurre en el cuadro, tanto las acciones como en el lugar que ocurren. Espacio representado y el espacio no mostrado. Desde el punto de vista de la producción. Espacio profílmico, aquello que se encuentra delante de la cámara y se arma para ser registrado. Este espacio presupone otro que es el espacio en el que se filma, o sea el espacio de rodaje. Desde el punto de vista del espectador. Tenemos dos espacios, el de la pantalla y el de la sala de proyección. El cine crea la ilusión de devolver un espacio ausente, al presente. Nosotros tendremos en cuenta el espacio profílmico. Es aquel construido en el film, o sea pertenece a la diégesis. Campo. Constituido por lo que se ve, pero también por lo que sugiere, espacio no mostrado. Fuera de campo. Es instaurado por el encuadre, la particularidad del fuera de campo es que a menudo se convierte en campo. Ejemplo. El diálogo. Tipología de relaciones espaciales. Narración en cine. Productor de la articulación del campo y fuera de campo, el cine puede desorganizar el tiempo y el espacio. Se conoce como pluripuntualidad. Pluripuntualidad. Puede plantear al espectador una dificultad para la comprensión de la historia, si no es capaz de relacionar los espacios. De allí en los orígenes del cine la necesidad de recurrir a un explicador. Gracias al montaje, se puede dar la manipulación del espacio y tiempo. En el cine clásico al menos se buscaba replicar la mirada de las personas a través del raccord, continuidad de las miradas, el cual busca que los cortes no sean tan violentos y que sea un naturalizador entre cortes. Identidad espacial. Es el raccord espacial más simple. En él se articulan dos segmentos del espacio diegético a partir de un cambio de escala o de punto de vista. Caso más frecuente. Raccord de plano cercano, en el que se repite un espacio en proporciones diferentes. Ejemplo. Primer plano y plano general. Se usa para brindar alguna información narrativa, mostrando algún detalle. Señalar dónde centrar la atención como para dar pistas falsas. Alteridad espacial. Se relacionan dos espacios diferentes, la cual se define por el desplazamiento de los personajes y puede ser de dos tipos. Acontiguidad. Es la comunicación visual directa entre un plano y otro, campo y contracampo, o el desplazamiento de un personaje por distintos espacios. Se manifiesta en grados la alteridad espacial. Tener en cuenta el ejemplo de Caravana donde Pablo ve las fotos en su computadora, en ese caso no hay identidad espacial sino contigüidad. B. Disyunción. Para que se dé esta relación de los dos segmentos espaciales no deben ser contiguos sino que deben estar separados por una pared, disyunción proximal, o bien por una distancia infranqueable, disyunción distal. La articulación se produce a través de informaciones espaciales visuales o sonoras que permiten relacionar los espacios. Disyunción proximal. Hay una comunicación vectorializada. Ejemplo. Conversación telefónica con planos alternados, es proximal porque hay una comunicación vectorializada. También cuando construye un recorrido continuo a través de planos de raccord de mirada. Heterogeniza los espacios. Disyunción distal. No hay una comunicación vectorializada. Ejemplo. Living de la casa de Penélope y una fiesta. El sonido y la construcción de espacios relato es un discurso audiovisual, por ello el espacio se construye también a partir de informaciones sonoras que ayudan a la articulación entre planos. Espacio del sonido. Adiegético. Pertenece al espacio de la diégesis. Y la fuente está encuadrada, radio con música.
Oz la fuente está fuera de campo, ladridos de la calle. O ver la fuente está sobre el campo, los latidos o voz que solo oye el personaje. B extradiegético. Música o ruidos incidentales. O ver. Música o sonido que anticipa el misterio, banda de sonido. Puede ser diegético cuando corresponde a un sonido interior, como el latido de corazón del personaje. 3 ejes de análisis para abordar el espacio. Cassetti y Riccio, 1996. El espacio fílmico puede pensarse sobre 3 ejes. Un eje in/off, campo y fuera de campo. Espacio visual está comprendido por los límites del cuadro, estos elementos del campo constituyen un espacio explícito. El fuera de campo es el espacio implícito que no es posible visualizar en un momento X, si se hace referencia a un personaje u objeto que no aparece visualmente representado. Igualmente construye campo. Por ello construye el campo desde afuera del cuadro. Es real si se lo vio en algún momento. Imaginario si no se lo vio, pero se sabe de su existencia. 2 eje estático/dinámico. Movimientos de los personajes y la cámara, existen varios espacios. Estático fijo. Encuadre fijo y ambiente inmóvil, onda fotografía. Estático móvil. Cámara fija y los elementos en el cuadro de mueven, onda teatro. Dinámico descriptivo. Movimiento de la cámara se relaciona con el movimiento de la figura, movimiento de reencuadre de un personaje. Dinámico expresivo. Movimiento de la cámara pero no necesariamente sujeto a las figuras. Movimientos que adquieren importancia en sí mismos pero innecesarios para la comprensión de la trama. 3 Oposición orgánico/disorgánico. Hay 2 tipos de espacios. Espacio conexo, armónico o unitario. Películas realistas. Espacio caótico, disperso o fragmentado. Películas experimentales o vanguardistas. Capítulo 8. El tratamiento del tiempo en el cine. Con el manejo del tiempo es donde mejor podemos percibir la instancia enunciativa, ya que la historia está ordenada temporalmente de una manera y no otra porque alguien toma decisiones. En todo relato es posible analizar 2 temporalidades. La de lo narrado, la historia, que posee una sucesión cronológica, y la que se desprende de ese acto narrativo, la sucesión de secuencias que el espectador recorre en su visionado. Existen 3 tipos de relaciones temporales entre historia y relato. 1. El orden. Relación entre la sucesión de acontecimientos en la historia y el orden de su aparición en el relato. Dentro de este tenemos a relato lineal, acontecimientos cronológicos. Es decir que coinciden con el orden de la historia, es la forma más elemental de discurso y muestra cierta transparencia de enunciación al no manipular el orden temporal. B. Relato no lineal. Orden no coincide con la historia. Dentro de este encontramos anacronías, en el cine se utilizan marcas gramaticales como la distorsión de una imagen o voz en off, o intertítulos o lo que veremos a continuación, para referir a las alteraciones del orden cronológico de la historia. 2 tipos. Analepsis o flashback. El relato rompe el curso de la historia para representar sucesos anteriores al momento en que nos encontramos. Existen 3 clases según el momento al que se retrotraiga la acción. A externas. Se presentan acontecimientos antes del primer suceso representado en el relato, suelen usarse para resolver una carencia de info, para explicar algo del presente. B. Internas. Se presentan acontecimientos que han tenido lugar dentro del suceso inicial representado, completan información que se evitó dar, o bien repiten acontecimientos ya relatados desde otro punto de vista. Por ejemplo, semixtas. Se presentan acontecimientos anteriores al relato base, pero se extienden hasta abarcar parte de este. Si yo quiero explicar algo que sucedió antes, puedo incorporar el flashback, que muestre las acciones pasadas más creíble. O una referencia analéptica, información en el diálogo de los personajes menos creíble. Igual en el flash forward pero con otros términos y la idea contraria, referencia proléptica. Prolepsis o flash forward. A partir del presente relato, el discurso salta hacia adelante, dejando una serie de hechos intermedios que serán narrados después. Es necesario que los hechos suprimidos se narren posteriormente, si no sería una elipsis. Pueden ser a externas. Nos proyectan fuera del eje temporal que articula el relato original. B. Internas. Anticipa lo que luego será narrado en el relato. Premoniciones de personajes que ven el futuro. 2. Duración.
Relación entre el tiempo que ocupan los hechos en el relato y la duración de esos acontecimientos en la historia. François Host, 1995, señala que hay 5 ritmos narrativos principales. A pausa. A una duración determinada del relato no le corresponde ninguna duración diegética de la historia. TR = N, tiempo del relato, TH = 0. B. Escena. Coincidencia entre el tiempo diegético y el tiempo representado. Es una isocronía. TR = TH. Ejemplo. Novela con escena dialogada, los films de los hermanos Lumière. C. Elipsis. Supresión temporal entre dos acciones distintas, que adquiere un significado de silencio textual, por lo tanto narrativo, de hechos que han tenido lugar en la diégesis. Espacios vacíos en el texto, algo ocurre en la historia pero no es abordado en el relato. TR = 0 y TH = N. De sumario. Resume el tiempo diegético que suponemos más largo. Tiempo de relato es más corto que la historia, se usa para acelerar la visión o dejar de lado detalles innecesarios. TRTH. La forma más habitual de lograrlo es la combinación de escenas y elipsis. Dilatación. Tiempo de relato mayor al de la historia. TRTH, mecanismos como cámara lenta o cuadro congelado, o mostrar por ejemplo, bueyes degollados en el matadero luego de narrar la represión de los obreros en la huelga. 3. Frecuencia. Relación entre número de veces que se evoca un acontecimiento en el relato y el número de veces que ocurrió en la historia. 3 posibilidades. A. Relato singulativo. En el relato se cuenta una vez lo que sucedió en la historia. Representan un hecho el mismo número de veces. B. Relato repetitivo. Se cuenta varias veces en el relato aquello que sucedió una vez en la historia. Común en los videos clips musicales. C. Relato iterativo. Se muestra una sola vez en el relato lo que se supone que sucede un número de veces indeterminado en la historia. El orden, duración y frecuencia dan cuenta de la presencia de un enunciador, que cuenta una sucesión de acontecimientos y les atribuye un orden. Capítulo 9. Focalización y punto de vista. Más allá del modo que adopte la enunciación y la narración, la historia siempre es contada de una determinada perspectiva. Esto es, todo relato posee formas de regulación de la información narrativa al fin de crear diferentes efectos. 2 tipos de formas de regulación. 1. Sorpresa. La información que posee el espectador está limitada al saber de los personajes y de allí proviene su sobresalto. Por ejemplo, cuando explota una bomba y los personajes, por ende el espectador no sabía. 2. Suspenso. La información privilegia al espectador ya que sabe más que los personajes y por ello puede participar de la escena de modo diferente. Focalización. La entenderemos como un punto de vista cognitivo. En un relato la focalización puede ser A. Focalización 0. Cuando el relato no está focalizado, en el cual no existe un punto de vista determinado, en la literatura esto se conoce como narrador omnisciente, el cual sabe todo y dice todo. En este caso el enunciador mira a los personajes por encima, sabe todo de ellos y se lo da a conocer al destinatario. Para definirlo se recurre a la fórmula EP, el saber del enunciador y por lo tanto del espectador es mayor que del personaje. Variante de la focalización 0 es la focalización espectatorial. En este caso el narrador no solo sabe más que los personajes sino que utiliza de manera selectiva el saber que tiene para otorgar mayor información al espectador que a los personajes. Ejemplo: pantalla dividida o el montaje paralelo. B. Focalización interna. En este caso el enunciador, y por ello el espectador sabe tanto como el personaje, se la conoce como visión com, este es la fuente de información narrativa. Se la describe con la fórmula =P. El enunciador no puede contar, mostrar, más de lo que sabe el personaje. Esto en cine se puede lograr de 3 formas. 1. Con la voz en off que narra el punto de vista del personaje. 2. Mostrar solo lo que el personaje ve. 3. Centrar las escenas en el personaje focalizador. Esta focalización además puede ser fija, cuando se mantiene siempre en el mismo personaje; variable, cuando hay más de un personaje focalizador y estos se alternan entre sí; múltiple, cuando los sucesos son contados de uno o más puntos de vista diferentes. C. Focalización restringida o externa.
Hay un narrador extradiegético que sabe menos que los personajes, se trata de una visión desde afuera, en la cual el narrador no tiene acceso a los pensamientos o sentimientos de sus personajes. Esto limita de manera notable al espectador. Para definirlo recurre a la fórmula NP. El personaje sabe algo que el enunciador y por ello el espectador no sabe. Es posible encontrar esto cuando el personaje lee una carta que el enunciador no muestra o escuchan una conversación telefónica sin poder escuchar lo que se dice. Ocularización. Punto de vista óptico. Es decir, la relación entre lo que la cámara muestra y lo que el personaje ve. Encontramos 1. Ocularización interna. El plano está anclado en la mirada de un personaje, esto se logra a través de dos posibilidades. A. Se recurre a un raccord de la mirada, un plano de los ojos del personaje, vemos lo que él ve. B. Se marca la mirada en la imagen. La presencia de un ojo que mira, sugiere la mirada sin mostrarla, solo funciona. La imagen está afectada por una deformación, por ejemplo, si está borracho, visco, miope. 2. Ocularización 0. En esta ningún personaje se reconoce como fuente de imagen, no está vinculada a ningún personaje. Se convoca la presencia de un gran imaginador, el cual se evidencia tanto en las tomas no marcadas. Se trata de mostrar intentando que se olvide el aparto de filmación, es lo que se ve en el cine comercial, como en las tomas marcadas. Es común en un cine contemporáneo donde se quiere hacer visible la mediación de la técnica, el aparato de filmación. Auricularización. Es la percepción auditiva, el cine sonoro también es fuente de información para el espectador, por ello Gaudrea y Host establecen esta clasificación. A. Auricularización interna. El espectador escucha a través de los oídos del personaje, puede suceder que sea difícil de identificar si el sonido está en el ambiente o se filtra del oído del personaje. B. Auricularización 0. En ella la intensidad de la banda sonora está sometida a las variaciones de la distancia aparente de los personajes y la mezcla hace variar los niveles obedeciendo a razones de inteligibilidad. Ejemplo, se baja la música para dejar paso a un diálogo. La ocularización y auricularización sirven para apoyar el régimen de focalización elegido, aunque puede ocurrir que se presenten contradicciones o juego entre ambas. Capítulo 10. La estructura del relato. Nos referimos a la organización de acciones de la historia en el relato. Esto es ya un principio de organización de guión. La forma clásica del cine. La estructura de 3 actos. Siempre que se cuenta o narra algo, podemos identificar una estructura del relato compuesta por una introducción, nudo y desenlace. La estructura de los 3 actos, que se desprende de prólogo, episodios y éxodo. Y hoy es dominante en la narrativa cinematográfica clásica, por este motivo podemos identificarla en la mayoría de los films de Hollywood. El paradigma de Sid Field. Field propone que a. En el primer acto, exposición, se debe presentar al personaje, consignar de qué trata la historia y cuál es su situación, se lo llama planteamiento. Página 1, 30. Medio de Paz, Sociedad Anónima. Encontramos los nudos de la trama, que son un giro, algún incidente o suceso que le da otra dirección a la historia, hace avanzar la historia. B. En el segundo acto, confrontación, se expone el desarrollo del conflicto, debe tener mayor duración, y se presentan los obstáculos que le impiden alcanzar el objetivo al personaje. Página 30, 90. C. En el tercer acto, resolución, las acciones e incidentes encadenados conducirán al desenlace dramático, el personaje sufre una transformación, lo cual no quiere decir que haya cumplido su objetivo. Página 90, 120. Field señala que el guión debe tener 120 páginas, donde cada una de ellas corresponde a 1 minuto. Capítulo 11. Los géneros cinematográficos. Los problemas de las definiciones de género. Borduel propone que la mejor forma de identificar un género es reconocer cómo los cineastas y el público de forma intuitiva marcan un tipo de película u otro. Pero resulta insuficiente, ya que a pesar de que algunos géneros pueden desplegar temas recurrentes, cualquier tópico puede aparecer en cualquier género. Los géneros cinematográficos y la industria del cine. Los géneros cinematográficos surgen de la necesidad de organizar la heterogénea multitud de textos en tipos identificables y a su vez diferenciales entre sí.
Las relaciones del género cinematográfico con los procesos relacionados a la industria cinematográfica, producción, distribución y consumo, proponen tres definiciones. A. El género como esquema básico o fórmula que configura la producción de la industria. Se refiere a una de las formas en que industria fue adaptándose a los cambios sociales y tecnológicos, aparición del sonido, y fue delineando ciertos moldes. B. El género como etiqueta o nombre de una categoría fundamental que rige la distribución y exhibición de los films. La estandarización de la producción posibilitó a la industria del cine la capacidad de predecir las expectativas del público, caracterizándolo y seriándolo. C. El género como estructura formal sobre la cual se construyen las películas. Los géneros cinematográficos implican determinadas características de los textos que se encuentran fuertemente convencionalizadas, influyen en las expectativas del público a la hora de acercarse a un film y operan como efecto corpus guiando la lectura. Las taxonomías genéricas utilizan como un criterio para relacionar entre la técnica de representación elegida y la realidad representada para establecer tres géneros básicos: documental, registro de lo real; ficción, reconstrucción de lo real; animación, creación de lo real. Una definición narratológica. Género, definición narratológica. Un cuerpo de convenciones que, conocidas por el público, suscitan diversas expectativas en los espectadores. Podemos distinguir dos grandes formas narrativas. Abarcan la mayor parte de la producción y no son géneros propiamente dichos, sino categorizaciones muy amplias. A. El drama. Según Aristóteles, aquellas obras que imitaban el comportamiento de los hombres nobles. Concepto moderno. Es la forma de tragedia moderna, se desarrolla en un ámbito de la actualidad y se sostiene sobre la búsqueda de identificación del espectador con el personaje. Tiene algún conflicto central, tipo de enfrentamiento político, social, etc., lucha de un protagonista por un elemento externo que lo excede. B. Comedia. Según Aristóteles, individuos comunes y vulgares. Concepto moderno. Presenta múltiples variedades y una sola estructura común que el género determina, es la de tener en cuenta la resolución positiva del conflicto. Subgéneros o géneros temáticos, leer en el libro, no es necesario saberlo de memoria pero entenderlo. Diegénero, entre géneros. Unión de dos géneros predominantes, los que pueden compartir aspectos básicos de uno y otro. Diagénero. Unión de dos géneros ya cristalizados, en donde se encuentran aspectos básicos de uno y otro, ya sea en la trama, personaje o ambientación. Ejemplo: comedia musical, ciencia ficción de terror. Género, diégesis y verosimilitud. Todo texto se juzga verosímil en función de dos normas: la relación de lo representado con la realidad, ilusión de la realidad, y las convenciones establecidas por el género. Verosimilitud, Aristóteles. Relación entre el discurso y aquello que los lectores creen que es verdad, relación de verisimilitud. La diégesis se halla en relación directa con la verosimilitud, juzgamos la verosimilitud de un texto en relación con otros textos preexistentes. Efecto género. La exigencia de la verosimilitud condiciona al texto a presentar escenas, personajes y temas típicos. La realidad histórica y cultural entabla una relación tan estrecha con las convenciones estéticas que a menudo éstas resultan inseparables. Cine de género vs. cine de autor. Films de género. Son parte de la costosa producción más director y actores de renombre más difusión publicitaria más definición genérica igual éxito de taquilla. Molde genérico. Los géneros cinematográficos expresan la sensibilidad social y estética no solo de los cineastas de Hollywood, sino también del conjunto de espectadores.